Violencia machista y adolescencia. ¿Con qué situación nos encontramos? Bueno, pues según la última macroencuesta del Ministerio de Igualdad del 2019, resulta que antes de los 24 años, actualmente en España, el 71,2% de las chicas ha sufrido violencia machista. Entonces sí que es verdad que estamos en una situación de alerta. Lo hemos estado siempre, lo que pasa es que ahora se visibiliza y bueno, tenemos la obligación en todos los aspectos y esferas de la sociedad de intentar erradicarla. ¿Cuáles son los comportamientos que sustentan la violencia machista? Bueno, pues en la adolescencia, al principio las relaciones no empiezan siendo de malos tratos, porque si no, nadie empezaría una relación de pareja, ¿no? Sino que somos manipuladas. ¿En qué sentido? Pues al principio la historia parece que funciona muy bien, hemos encontrado al chico de nuestra vida, así nos lo hace entender, y de pronto va a haber cosas que van a empezar a llamarnos la atención. Por ejemplo, resulta que mi chico quiere que le dé las claves de las redes sociales porque dice que es una muestra de confianza, que no es de control, que las parejas que se quieren se enseñan todo, que no tienen secretos, y entonces empezamos a darle parte de nuestra intimidad. ¿Qué pasa? Que las redes sociales, incluso en una relación de buen trato, no deja de ser algo íntimo, porque si yo le escribo a una amiga con intenciones de contarle algo, yo se lo estoy contando a mi amiga, no a su pareja, ¿no? Y aparte, sobre todo con la adolescencia, hay que ser realistas, que el amor tiene una vida, pero también tiene una muerte, y que las primeras relaciones de pareja no van a ser las relaciones seguramente con las que hagamos después un proyecto de vida, ¿no? Entonces estamos exponiéndonos para darle mucho poder a esa persona para que después pueda utilizarlo como mecanismo de control o incluso de chantaje emocional o bueno, de castigo, ¿no? A la chica le va a llamar la atención, incluso sí que es verdad que tenemos que tener conciencia de que no solamente lo hacen los chicos, también esa presión, ese control muchas veces empiezan a imitarlo las chicas. Eso vamos a ver después cómo el empoderamiento lo empezamos a entender regular y vamos a ver unas situaciones de malos tratos en la adolescencia un poco distintas de lo que estamos acostumbradas. La historia es que empieza ese control de me has visto en visto, con quién estás, dónde estás, mándame una foto donde me demuestres que es verdad lo que me estás diciendo, no me gusta que te juntes con esa gente, no quiero que aceptes a esa persona, tú eres muy inocente y yo que sí sé de la vida te tengo que, bueno, pues aconsejar, ¿no? Que las intenciones que llevan a lo mejor otros chicos que están hablando contigo tú no las percibes, pero sí están intentando tontear. Entonces empieza a aislarte de alguna manera y a controlar con quién hablas, de qué hablas y bueno, y cuándo hablas, ¿no? Eso nos va a chirriar, pero nos vamos a quedar ahí un poco con, bueno, que son cosas que ahora mismo están normalizadas y que tampoco tiene demasiado peligro, que lo único que tiene es cierta inseguridad y nosotros le vamos a dar la seguridad que necesita porque así se va a sentir más tranquilo. La relación sigue, todo va bien y resulta que empieza a hablar, bueno, pues de mi forma de vestir, ¿no? No me va a decir directamente qué me tengo que poner, pero sí me puede decir que las chicas que a él le gustan pues son las que no les hace falta arreglarse, ¿no? Como si estuviéramos estropeadas, y que hay dos tipos de chicas, las chicas con las que tener una relación formal y después están las otras chicas, ¿no? Las que son más frescas, las que tienen relaciones sexuales, ¿no? Y relaciones amorosas con muchos chicos, que esas son las que no tienen valor, ¿no? Las chicas que son para utilizarlas. Sin embargo, a él le gusto yo, que soy capaz de vestirme pues sin necesidad de estar llamando la atención, y a lo mejor algún día que me pongo yo una ropa un poco más provocativa, resulta que me va a decir que si voy vestida así, al final él conoce cómo son los chicos y que van a interpretar que yo estoy buscando algo. Entonces, bueno, yo sé que mi chico es un poco bruto, que tiene así un ramalazo machista, pero que lo que está intentando es protegerme. Que él sí sabe de verdad cómo son los chicos, yo también creo que los chicos pueden llegar a ser así. Entonces resulta que me voy a poner una sudadera porque así no provoco la tensión, porque a lo mejor llega un momento en el que me dice que se te está mirando de una manera que le voy a reventar la cara. Y dices tú, mira, como sé que es tan bruto, que el otro que le está amenazando un poco, que también es capaz de tener un comportamiento de defensa ahí o de que se líe una pajarraca, mejor prefiero taparme y así que no pase nada. Resulta que la relación sigue, todavía no hemos tenido ningún momento de explosión, sí que es verdad que ha habido ciertas tensiones, y yo empiezo en mi actividad extraescolar, yo voy a gimnasia, y él siempre me dice que si yo me creo que voy a ir a las Olimpiadas o algo, que porque voy tanto, ¿no?, a gimnasia, y que él cuando me recoge siempre se pasa la tarde esperándome, que él no tiene las mismas posibilidades que yo, que no sabe qué interés tengo, y empieza cada vez que estoy haciendo algo que me divierto a mandarme un montón de mensajes de cuándo vas a salir, siempre es la última, hasta que
Eso ocasiona que yo viva algo que me parecía agradable, pues con cierto estrés, hasta que llega un momento en que dejo hasta de disfrutarlo, ¿no? Voy a dejar la gimnasia. Resulta que pasa el tiempo y es el cumpleaños de mi mejor amiga, él lo sabe y yo se lo llevo diciendo mucho tiempo. Ese día es muy especial, desde que somos chiquititas lo hemos celebrado juntas, y resulta que justo ese día me dice que no hay nadie en su casa y que le encantaría dormir conmigo por primera vez. Y a mí se me juntan los dos planes que me encantan. Resulta que le digo que no sé lo que quiero hacer, que por qué no su plan lo dejamos para mañana, que el cumple de mi hermana, de mi amiga, no se puede mover, y me dice que si la quiero a ella más que a él, que se lo estoy demostrando. Entonces yo empiezo a decirle que de verdad que no, pero sé como que él se está sintiendo mal. Entonces, para hacerle sentir bien, y como sé que mi amiga se puede enfadar, le voy a decir que estoy con dolor de regla y al final me quedo durmiendo con él, tan a gustito con mi pareja, la mar de feliz. Mi amiga se va a empezar a dar cuenta y va a empezar a hacerme llamadas de atención, ¿no? Amigas, date cuenta, de amigas, de lo que te está pasando, te estás aislando, ya no vienes nunca con las niñas, nunca sales. Ya, que yo quiero un montón, pero que es verdad que estoy en otro momento de mi vida, y empezamos a justificarnos lo que estamos viviendo sin escuchar nuestras tripas, cuando a lo mejor lo que nos apetece hacer es otra cosa. Resulta que llega la excursión del colegio y nos vamos a ir a dormir 3 días a Granada, y cuando él se entera me dice que ni mi hijita, que como me vaya de excursión, que me vaya preparando, porque él no va a estar con una tía, que se vaya a disfrutar cada 2 por 3, que lo deje tirado, y aparte que los niños de mi clase son todos unos salios y que no se fía. Entonces ahí yo ya llevo aguantando y voy tomando conciencia de que lo que está pasando no es normal, empiezo a darme cuenta que mi entorno está siendo consciente, le digo que sí me voy a ir de excursión y me planto. ¿Qué pasa? Que la violencia machista aparece cuando pierden el control. Pierden el control y ejercen la violencia. Entonces me lía una pajarraca que no vea, da un portazo, se enfada muchísimo, y yo me llevo toda la noche tan agobiada que al final digo, no me apetece irme de excursión. Y me invento una excusa. Al día siguiente, él, que ha sido consciente, que me ha dicho frases del tipo, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me pones así? Me está culpando, ¿no?, de sus reacciones. Yo soy tajante, le digo que estoy muy enfadada. Él es consciente de lo que ha hecho, porque siempre lo son, y va a aparecer la luna de miel. Yo voy a cambiar, no te lo voy a hacer más. Esos son los comportamientos normalizados que sustentan la violencia machista a día de hoy. ¿Suben los casos de violencia machista? ¿A qué se debe? Bueno, pues realmente no es que suban los casos. La violencia machista ha existido siempre. Lo que pasa es que antes nos enseñaban a callarnos, y ahora las chicas empiezan a ser conscientes de qué es lo que no tienen que aguantar. Y como decía antes, el maltratador va a ejercer la violencia cuando pierde el control. Y va a perder el control antes. De hecho, si nos fijamos en los países nórdicos, los casos de violencia machista aumentan, y es porque las mujeres denuncian mucho antes. Lo que estamos haciendo es crear conciencia. También es verdad que el uso de las redes hace que el machismo, el sexismo, la pornografía tenga acceso a los menores a edades más tempranas, que normalicen, bueno, pues ese machismo y esos comportamientos, incluso se adelanten a su edad, ¿no?, a tener comportamientos pues que no están basados en el buen trato, y eso también influye. También es verdad que tenemos un discurso ya social y político que contrarresta continuamente y nos frena, ¿no?, nos intenta parar en este sentido, e intenta invisibilizar pues una lacra que sufrimos la mitad de las mujeres del mundo. ¿Se erotiza el maltrato? Pues mirar, sí. Claro que se erotiza el maltrato, nada más que hay que fijarse en Instagram, ¿no? La imagen de los chicos en la adolescencia, como si fueran del Bronx, simulando la calle, incluso haciendo el gesto de la pistola, ¿no? Y sin embargo, las chicas mega hipersexualizadas en las redes. Esa imagen tan dispar crea muchísima desigualdad, y una de las cosas que hacemos como cuando coeducamos es erotizar el buen trato. Hacer muchas actividades, ya basta de PowerPoint, lo que hay que hacer es que el alumnado vivencie y tenga un aprendizaje por descubrimiento, en el que entienda que lo que nos va a dar valor y nos va a dar éxito siempre seguro es tratar a las personas bien. Yo les hago siempre una actividad en la que les digo que cierren los ojos y piensen en las 3 personas más importantes de su vida. Cuando han tenido muy claro por qué las eligen y lo han definido muy bien, de forma muy nítida, les digo que tienen que imaginarse a esas personas en ropa interior. Y entonces se ríen mucho, ¿no? Empiezan, mi abuela está en faja, o mi madre no está gordita, qué graciosa está, tal, o cómo está mi padre de ridículo, ¿no? La historia es que yo después les pregunto si han elegido a las personas por su físico. Llevo más de 20 años haciendo esta actividad a diario y todavía no he encontrado a nadie que diga que sí que es verdad que elija a las personas por su físico. Y también le pregunto que si en su entorno hubiese alguien que les maltrata, si lo elegirían o la elegirían. Y me dicen que no, que eso les hace rechazarlo en el minuto 1. Después les pregunto si existen los cuidados entre esas personas,
y ellos y ellas, ¿no? Y enseguida me dicen que sí, hasta que darían la vida por esa gente. Entonces resulta que a la hora de la verdad lo que priorizamos todas las personas es quedarnos con gente que nos trate bien. Si eso es lo que nos va a dar éxito, ¿por qué no entrenamos más a diario en ser mejores personas y nos dejamos, ¿no?, de intentar cumplir roles basados en ese género que impone tantas desigualdades? ¿Existen nuevas maneras de ejercer la violencia machista? Bueno, pues esa pregunta es muy interesante, que si existen nuevas maneras de ejercer la violencia machista. Aparecen nuevos medios, nuevas formas, nuevas maneras de comportarse, y el machismo es muy listo y se adapta perfectamente a las nuevas formas. Nada más que hay que fijarse en internet, ¿no? Las chicas y los chicos empiezan a practicar y a compartir contenido erótico, incluso contenido íntimo y personal, y eso después puede utilizarse con el sextortion como una amenaza, un chantaje emocional, o incluso pedir dinero o castigarte, ¿no? La relación se ha roto, estoy despechado y esas imágenes que hemos compartido las voy a utilizar para darte daño y seguir controlándote. Esa sería una de las maneras. También tenemos, por ejemplo, el ghosting, que es que te escribo y no das señales, y eso es el silencio, ¿no? El castigo psicológico que hemos utilizado toda la vida, pues adaptado a las redes. También está el grooming. Yo me creo un perfil falso y a través de ese perfil falso te conquisto o te convenzo para compartir contenido erótico y después también te hago chantaje emocional. Detrás de el grooming pues está la pedofilia, ¿no? Que quedo contigo en cualquier espacio público, que aparentemente soy un chico de tu edad que te encanto, y como llevamos muchísimo tiempo hablando, me has mandado fotos, yo tengo una confianza plena en que voy a conocer a un chico de mi edad, del que me he enamorado, y resulta que me encuentro pues a un señor adulto que lo que quiere es abusar de mí, y por supuesto lo que va a hacer es chantaje emocional de cómo le vas a contar esto a tus padres. Sí que es verdad que además en los chicos y las chicas hay una perspectiva de género brutal, donde a los chicos se les va a acceder al chantaje de otra manera. El lobby proxeneta, el sistema prostitucional, se mete en las redes y va a convencerlos de que han conocido a una chica que aparentemente tiene interés en él. Ellos van a quedar totalmente halagados y van a entrar en el juego de chatear, de ir compartiendo fotos, de ir compartiendo incluso acciones sexuales delante de la cámara, y como ella va a darle también, ¿no?, cierto contenido, él va a confiar en esa persona hasta que llegue un momento en el que está grabado y ella le va a hacer chantaje emocional. Como digo, el sistema prostitucional está detrás, son personas contratadas para eso, y entonces con ese chantaje emocional yo te digo que tengo todos tus contactos y que ese vídeo en el que a lo mejor te estás masturbando, vamos a enseñárselo a tu familia a ver qué opinas. Si no, me das 50 euros al día y el problema está solventado. Existen muchas maneras de controlar a través de las redes, y las redes nos lo facilita. El doble tic, has dejado en visto, o a qué hora te conectaste, a quién le diste una llamita en Instagram, o por qué te pusiste la barra baja. Al final son mecanismos de comunicación que existen en la adolescencia, pues para tener ese control. Muchas veces los chicos, por ejemplo, en clase, o incluso también las chicas, ¿no?, me dicen: es que tengo la geolocalización activada para saber dónde está en cada momento por si le pasa algo. Yo siempre le pregunto que si son Batman, ¿no?, y que ya la policía se encarga de saber dónde están todos los dispositivos móviles, y que efectivamente lo que hay que generar son relaciones de confianza y no relaciones de control. Cuando hablamos de porno, ¿estamos hablando de violencia machista? Pues sí. El porno, el 88% del porno es violencia sexual explícita hacia las mujeres. ¿Qué pasa? Que las industrias pornográficas, en el 2008, con la crisis económica mundial, una de las cosas que hicieron fue comprar en los buscadores más importantes del mundo palabras claves para que, si tú por curiosidad metes la palabra sexo, porno, vulva, culo, pene, incluso en todos sus sinónimos, ¿no?, que existen muchos, va a aparecer en tu ordenador un montón de contenido gratuito a material pornográfico. Con 8 años los menores no están preparados para recibir ese contenido y el porno les encuentra. El 20% de los chicos actualmente en España consume porno, ha visto porno por primera vez a los 8 años, y empiezan a normalizar que eso es sexo. No es un aprendizaje evolutivo, como hemos tenido a lo mejor las personas de otra generación, sino que a través de las redes ellos van a ver ese contenido erótico donde todavía la empatía no está desarrollada, y van a normalizar que eso es sexo. ¿Qué pasa? Que van a producir oxitocina por el deseo y la erótica, y cuando se exciten van a necesitar o van a querer consumir más, y no les va a valer el mismo vídeo. Cuanto más gore sea el vídeo, los contenidos sean más explícitos y más violentos incluso, más placer van a empezar a sentir. ¿Cuál es la dificultad?
pues que al normalizarlo, cuando empiezan en las relaciones sexuales con iguales, con chicos o con chicas, creen que eso es normal y además han acostumbrado a su cuerpo a excitarse en base a la violencia hacia las mujeres. Es muy heteropatriarcal el porno, es mega machista y van a entender, por ejemplo, que si una chica se ahoga mientras le practica una felación, eso les da placer, que agarrarla del cuello, eso resulta erótico, que pegarle o llamarle puta, zorra y guarra también son maneras de comunicarnos. No va a aparecer ni el consentimiento ni el deseo, no va a aparecer la comunicación, el chico va a terminar la relación sexual y va a dar por acabada la relación. Se erotiza y se infantiliza muchísimo la imagen de las mujeres, aparecen mujeres rasuradas siempre, con carácter infantil, mujeres jóvenes. Se erotizan mucho las relaciones lésbicas para que un chico disfrute, pero sin embargo las relaciones homosexuales habría que buscar un porno específico, ¿no? que sí que tenga una perspectiva desde ese tema. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que a los 12 años el porno en los chicos está súper normalizado y las chicas a los 16, un 30% de ellas va a bichearlo un poco por curiosidad. ¿Qué va a pasar? Que también van a sentir bastante rechazo. Y ¿qué va a pasar también? Que por falta de educación sexual, cuando empiezan a tener las relaciones sexuales, las chicas que les han dicho que tocarse sucio, que es indigno, que está mal, los chicos van a conocer su cuerpo, han consumido ese porno, se va a normalizar esa violencia sexual y las chicas ni siquiera van a tener el concepto de que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Van a empezar a disimular, a adoptar incluso un papel, no van a tener relaciones basadas en la igualdad, en el consentimiento, en el deseo, como decía, en la comunicación, en entender que el sexo solamente tiene que ser para pasarlo bien, ambas partes, e incluso entender que no tenemos la obligación de terminar ninguna de los dos, ¿no? Ni chicos ni chicas. A los chicos se les exige, y ellos mismos entre ellos muchas veces hacen como una obra social, de que cuanto más puntúen, cuantas más relaciones sexuales tengan, parece que van a tener más prestigio. Sin embargo, las chicas, si tienen ese rol, bueno, enseguida van a ser etiquetadas, ¿no? Eso al final es contradictorio y contraproducente para ambos sexos. Evidentemente hay un sexo que es el nuestro, que es el que sale perdiendo, porque es el que no tiene el poder, y sin embargo a ellos sí se les otorga, pero evidentemente chicos y chicas tenemos que saber y tener muy claro que podemos parar en cualquier momento, que tener sexo requiere una vinculación emocional y una responsabilidad emocional. Yo tengo que decirte qué quiero o hasta dónde quiero llegar, qué pretensiones tengo contigo para no hacerte emoción, ¿sabes? Para no ilusionarte, para que seas muy consciente de hasta dónde quiero llegar y sepas si quieres involucrarte conmigo o no. Después de 20 años coeducando, ¿qué diferencias ves en el aula? Pues yo empecé, y es verdad que hablábamos de machismo y feminismo y hasta enseñábamos la definición. Todo el mundo quedaba perplejo, nadie sabía muy bien lo que era y existía ese cuestionamiento a lo mejor basado un poco más en el desconocimiento. Pero ya no. Ya llegamos al aula y es muy distinto. El 44% de los menores, según un estudio también reciente, niega totalmente que la violencia machista exista. Se sienten culpables cuando se trabaja esta temática y yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de revisión, de revisarnos, ¿no? No está funcionando y esto tiene que funcionar. ¿Cómo podemos hacer que funcione? Yo siempre les digo al alumnado que yo vengo a pedirles ayuda y lo digo con el corazón en la mano. Yo trabajo la problemática, bueno, pues de una forma a lo mejor un poco más dura, tengo experiencia en casas de acogida, en prisión con hombres maltratadores y con menores maltratadores y víctimas adolescentes, y cuando se trabaja desde esa crueldad, ¿no? desde la parte más directa, ¿no? Y más difícil, yo es verdad que necesito ayuda. ¿Qué pasa? Que el alumnado hay que coger también cuál es su potencial, y en la adolescencia hay muchísima rebeldía, mucho sentimiento de ir contra el sistema, muchas ganas de cambiar las cosas cuando se motiva bien al alumnado. Entonces yo utilizo esa baza para decirles que es real, que necesito su ayuda y que ese machismo y esa violencia cuando se juntan pues es un cóctel molotov, y eso algún día fue chiquitito, no se le dio importancia, fue una broma, fue un comentario, bueno, pues que entraba dentro de un chiste o dentro de una canción, que éramos capaces de saber que eso no era real, pero sin embargo seguíamos perpetuándolo. Y cuando eso crece ya es indomable, es imposible de eliminar, ¿no? Ese tipo de comportamientos, de conductas, de sistemas de creencias. Entonces, como ellos van a manejar la violencia y el machismo o todos los sistemas de creencia que creen desigualdades, siendo chiquititos, yo siempre les digo que es mucho más fácil educar a un cachorro que educar a un animal cuando ya es adulto, ¿no? Entonces ellos tienen el cachorro a su alcance. Si son capaces de echarme el cable, ¿no? De detectarlo, primero hay que detectárselo dentro.
¿Dónde tengo yo esos sistemas de creencia? Todas las personas, quitarnos el machismo es muy difícil. Yo sigo en ese proceso de deconstrucción constante, ¿no? De conciencia, y decir, se me ha ido esta palabra, o este comportamiento me ha aprovechado. Entonces, bueno, quitárselo es difícil y en eso necesitamos honestidad. Después también necesitamos sentimiento de justicia. El otro día yo me acuerdo que un menor, bueno, se me caía la baba, ¿no? Porque después de más de 20 años, como os digo, resulta que yo le decía que las feministas resultamos cansinas porque somos muy conscientes de que no podemos permitir ningún detalle porque eso sustenta después pues lo que sabemos y conocemos, ¿no? Que cada 4 días una mujer se ha asesinado en España, que cada 2 horas una chica se ha violada, que solamente una de cada 8 denuncia, no es casualidad que el 85% sean personas de su entorno. La historia es que como tenemos esos problemas tan grandes, necesitamos su ayuda y cuando se lo transmitimos, enseguida, bueno, van tomando conciencia y aprenden la importancia de posicionarse. Pues le decía que somos muy pesadas las feministas y este chico me decía, no, es que resultáis incómodas, Ana. Dice, porque eso nos hace revisarnos. Y bueno, es algo que yo he tenido siempre muy claro, pero que un menor me dijera eso y lo hubiera también tan claro, ¿no? De cómo nosotros tenemos que hacer también revisión. Necesitamos posicionarnos, necesitamos no reír las gracias, necesitamos decir que yo no me mandes esto porque estás cosificando a las chicas y a mí no me gusta tratarlas así. Y necesitamos ser muy conscientes de cuáles son nuestros roles de género, eso masculino y femenino que ha estado impuesto por la sociedad y que al final crea esas desigualdades para eliminarlo. Entender que cada persona puede hacer lo que quiera mientras nos tratemos bien, que somos libres y que lo único importante, como decía antes, es ese buen trato. En la sociedad, ¿qué tareas tenemos aún pendientes? En la sociedad, ¿qué tareas tenemos aún pendientes? Pues muchísimas. Necesitamos perspectivas feministas en absolutamente todos los espacios. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar leí un artículo donde decía que faltaban 527 años para llegar a la igualdad real en España. Y resulta que el otro día leí otro artículo donde decía que quedaban casi 600 años, o sea que yo no sé si vamos para atrás. La historia es que, bueno, que sí que somos muy conscientes de que estamos posicionadas, que cada vez somos más y eso crea pues el sarampión, ¿no? El sistema patriarcal se despierta y lucha y ahí andamos, ¿no? Esto no es una guerra de sexos, es una guerra frente a un sistema y de eso tenemos que ser conscientes. Sobre un sistema que se normaliza y que es estructural, que crea desigualdades, que crea violencias y que hace que nosotras, por ser mujer, suframos un montón de discriminaciones y desigualdades sin haber decidido ni haber hecho nada, ¿no? Y eso es injusto. ¿Qué tareas pendientes? Pues aparte de esa sensibilización necesitamos coeducar, necesitamos un sistema coeducativo íntegro, que sea transversal, que sea una realidad tangible, donde si no encontramos en la familia esa igualdad, por lo menos entendamos que en los centros educativos existe, que eso se puede llevar a cabo. Yo siempre digo también que un sistema que no coeduca está perpetuando las desigualdades y las violencias machistas, igual que las personas que, bueno, que todavía no han accedido al feminismo, que no son feministas y están perpetuando ese sistema de creencia machista, también son cómplices de las mujeres asesinadas. Yo sé que es duro decir esto, pero tenemos que ser muy conscientes de que es real. También es verdad que necesitamos no ser continuamente cuestionadas, tenemos que avanzar, ya no necesitamos explicar esto más, sino que tiene que ser real. Necesitamos que ese discurso de odio desaparezca, que no sea legal decir esas barbaridades o mentir acerca de esta dificultad con la que nos enfrentamos todas las personas en la sociedad. Necesitamos revisar las leyes. La Ley de Violencia Machista Nacional del 2004 todavía contempla que las víctimas de violencia machista son las mujeres que son víctimas a manos de su pareja o expareja, y estamos teniendo a víctimas de primera y segunda categoría y eso no tiene sentido. Las mujeres víctimas de la trata, del sistema prostitucional, las mujeres que trabajan, que son migrantes, que trabajan en las plantaciones, ¿no? Bueno, pues aquí en Andalucía tenemos muchas, también sufren muchísima violencia machista y tenemos que abarcarlas dentro de la ley. También necesitamos planes de igualdad íntegros en las empresas, necesitamos que las mujeres sean visibilizadas, necesitamos espacios paritarios. Yo siempre digo que llegaremos a la igualdad cuando haya el mismo número de mujeres incompetentes en el poder que de hombres, o cuando nosotras limpiemos en igualdad de condiciones las balsas de las personas dependientes. Habrá igualdad, necesitamos medidas de conciliación, de corresponsabilidad, necesitamos que nosotras hemos accedido a un mundo masculino, hemos subido en cierta manera el escalón, pero tenemos que revalorizar lo femenino, necesitamos que los hombres se incluyan en el mundo de los cuidados, en el mundo doméstico. Necesitamos muchas cosas, pero sobre todo necesitamos conciencia, muchas ganas, muchas ideas, mucha creatividad y bueno,
que no nos estén cuestionando continuamente, que seguimos en esa lucha continua y eso es muy cansado. Necesitamos hacer redes entre mujeres también, eso es súper importante. Necesitamos contarlo, visibilizarlo, no tener miedo, entender que lo que me pasa a mí le ha pasado a muchísimas otras. Necesitamos sentir el acompañamiento de las que a lo mejor tenemos un papel donde nos exponemos más públicamente. Eso es fundamental, sentir la ayuda, ese acompañamiento, como os digo, de las mujeres que están detrás, que nos van a sostener, que van a ocupar nuestra palabra cuando nos haga falta. Y bueno, necesitamos muchísimo feminismo. ¿Qué papel tiene el hombre en todo esto? Bueno, pues cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de todas las personas, de un sistema de creencias que cree en la igualdad, y ahí somos parte todas y todos. Sí que es verdad que, bueno, desde la lucha feminista nos planteamos mucho la lucha como mujeres, ¿no?, a lo largo de los siglos, que necesitábamos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, bueno, esa bandera la llevan las mujeres precisamente porque hemos sido nosotras, ¿no?, las que hemos reivindicado, luchado, protestado. Entonces, como feministas tenemos la obligación de educar a los hombres, ahora en otro sentido, no. Pero como educadora, como pedagoga que soy yo, sin duda. ¿Cuál tiene que ser el papel de los chicos? A ver, hay que educar en igualdad. Yo muchas veces digo que en los centros educativos lo que hay que hacer es darla por hecho. Entonces, para eso requiere muchísima revisión, porque estamos llenos de estereotipos, ¿no? Entonces requiere, pues, por ejemplo, que los libros de texto sean revisados y que las mujeres tengan la misma presencia que los hombres. Requiere que los espacios de ocio, el patio, también esté hecho para que chicos y chicas disfruten en igualdad de condiciones. Entonces, la igualdad hay que darla por hecho. Requiere que el lenguaje no sea sexista, requiere que cualquier estereotipo de desigualdad pues sea trabajada con el grupo, con la persona que lo ejerce y con la víctima. Todas esas cosas son necesarias. En ese sistema educativo donde estamos educando a chicos y chicas, los chicos sobre todo y los hombres tienen que entender que el papel que necesitamos no es solamente abolir ese género, ¿no? Decir, bueno, podéis expresaros con la imagen como queráis. Las uñas, pintarse las uñas no es importante. Lo que necesitamos es que nos tratéis bien. Y eso requiere no centrarse en uno mismo, sino centrarse en el trato que le damos a las demás personas. Yo me lo planteo a la hora, por ejemplo, de como mujer blanca intentar no ser racista. O como mujer sorda, trabajarme el tema de las capacidades o de las discapacidades. Sin embargo, los hombres, puestos en ese lugar de privilegio, yo les hago ser muy conscientes de cómo ese rol no creo que beneficie a nadie. Creo que de verdad, sí que es verdad que da esos privilegios, pero esa relación de poder, tomar conciencia y decir, vale, ¿cómo estoy tratando yo a una mujer? Yo, por ejemplo, me voy a practicar deporte y dejo que mi mujer se haga cargo de todas las labores domésticas mientras yo estoy disfrutando y después ella no tiene ese tiempo. Disfruto más espacios de ocio con mis amigos sin ningún tipo de problema. Puedo llegar, no sé, en el momento en que decido tomar alcohol, resulta que doy por hecho que mi mujer va a ser la que lleve el coche sin ni siquiera que haya sido consensuado. Las labores domésticas me ocupo más de lo más público para que sea reconocido, o me pringo de verdad también con la carga mental. En el trabajo creo que las mujeres son menos útiles, menos capaces, que tienen menos posibilidades de hacer ciertas cosas. Creo que mi fuerza física justifica la superioridad. Todo ese tipo de cuestionamientos requiere un trabajo personal muy largo, muy difícil, y al final lo que queremos también es ser escuchadas, porque la solución la tenemos, y bueno, que nuestra palabra tenga el mismo poder que tiene la vuestra, y entender que aquí hacemos equipo, y que es verdad que sin hacer equipo no vamos a conseguir nada, que necesitamos que entendamos también, por ejemplo, que ese mundo emocional, ese mundo de los cuidados, ese mundo de establecer, por ejemplo, liderazgos que no estén basados en esa jerarquía vertical, sino que sea horizontal, bueno, pues requiere ser escuchadas, requiere ser tenidas en cuenta, y requiere que los hombres pues se revisen mucho y bueno, que lo hagamos todos pues con la intención de aprender, de mejorar y simplemente de tratarnos mejor. ¿Qué podemos hacer con las redes sociales? Bueno, pues tenemos aquí una herramienta peligrosa. De hecho, ahora mismo las asociaciones de pediatría se están poniendo de acuerdo en que antes de los 6 años no es positivo ni nada productivo darle un móvil a un menor ni las pantallas, porque hiperestimula muchísimo. Necesitamos el ahora, ya, enseguida, ¿no? Y bueno, eso va a crear muchísima frustración.
Eso a nivel de hiperestimulación. Si hablamos de machismo, de sexismo, de mensajes, ahora mismo vivimos en la época de la información donde hay más desinformación. Entonces, si yo tengo un argumento y quiero que eso sea retroalimentado, voy a encontrar siempre a alguien en las redes que retroalimente ese mensaje, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos salvarnos? A mí me hace mucha gracia siempre que yo cuando en las familias digo, a lo mejor tienen 12 años, ¿no? Y es que ya en la clase todo el mundo tiene redes sociales y tiene móviles, entonces no voy, claro, es que yo quiero saber a qué hora ha llegado, dónde está, ¿no? Entonces me preocupo, no quiero aislarlo tampoco socialmente. Entonces a mí me llama la atención porque ninguna familia quiere que tengan móviles, pero le dan los móviles. Entonces podríamos ralentizar esto si nos pusiéramos de acuerdo como tantas cosas. La historia es que hay que crear perspectiva crítica. Eso pasa como con todo lo que se consume, ¿no? Desde chiquititos y chiquititas. Yo viendo la publicidad veo que las mujeres siempre están limpiando la casa y digo, bueno, ¿y los hombres por qué no aparecen si los hombres también limpian? O también deberían limpiar. Cuando estoy viendo a lo mejor que le cuento un cuento donde una princesa llega a la casa de 7 enanos que no conoce de nada y se pone a limpiar, pues digo, uy, mira, pero ¿estás viendo esta princesa tal que llega a la casa de 7 enanos? Es que deberían hacerlo los enanos. Claro, o por ejemplo una princesa que decide conquistar a un príncipe que por fin le quiere pedir salir, que bueno, que es igual de válido que lo haga un chico que una chica. Resulta que hay una mala, ¿no? Que enseguida le quita la voz a la sirenita y entonces la sirenita entonces cómo va a hablar, cómo le va a pedir salir, que va a abandonar su mundo. Se va despertando esa perspectiva crítica para que cuando después escuchen a un influencer o un instagramer decir que evidentemente su chica tiene que estar con él y que tiene que hacer lo que él diga porque para eso él es el chico, o que tiene que complacerlo sexualmente porque si no busca las cosas por otro lado. Si desde chiquititos y chiquititas hemos creado esa perspectiva crítica, les vamos a salvar. Igual que me salvo yo, o que se salvan todas las personas con esa perspectiva, ¿no? Que son capaces de decir, pues esto me lo creo, esto no. Esta serie no me gusta porque está perpetuando roles de siempre, porque siempre nos pone igual. Pues igual que con todo, ¿no? El crear esa conciencia. También importante. Al final no deja de ser algo que da tantísima información y tan poco tiempo que estamos teniendo problemas graves, por ejemplo, con la comprensión lectora. Ahora mismo, más de 20 palabras, cualquier menor no es capaz de tener un hilo conductor, tener comprensión sobre ese texto, crear después una crítica. Estamos dando toda la tarea hecha, entonces es necesario la búsqueda activa, el contrastar información, todo ese tipo de cosas es importante que las trabajemos mucho. La lectura, porque sin comprensión y sin comunicación después tenemos muchísimos problemas. De hecho, los conflictos siempre vienen en un porcentaje muy alto por problemas de comunicación, la importancia, ¿no?, de saber transmitir un mensaje, de saber entender un mensaje y bueno, tenemos que tener un horario, deberíamos tenerlo, tenemos que ser conscientes que crea adicción, que estamos todo el día pegados al móvil, llevamos un nivel de estrés que no nos hace ser conscientes y vamos a irnos de aquí sin haber disfrutado, sin haber tomado, sin haberle dado importancia a las cosas que realmente las tienen. Es importante, por ejemplo, a mí a veces cuando me preguntan, ¿no?, ¿y qué hacemos con el tema del acceso al porno? Pues el porno y disfrutar de nuestra sexualidad cuando lo hacemos a solas, normalmente lo hacemos por la noche. Entonces sería ideal a las 9 de la noche que toda la familia dejara el móvil, apagar el wifi, leer un rato, ver una serie, compartir tiempo. También es importante que muchas veces hay mucho material, ¿no? Hay mucha lectura, hay muchas series donde se trabajan este tipo de temáticas. Y bueno, ponerlas de forma consciente en casa para que después también se pueda crear un debate. No hace falta tener esa conversación incómoda de vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de redes, sino que eso tiene que ser algo que se hable a diario, que las relaciones con los padres y las madres de los menores sean de confianza. Actualmente los menores la primera información la van a recibir del grupo de iguales, la van a contrastar en las redes sociales, en internet y ya por último, cuando ya estén metidos en un marrón, van a acudir a la familia. No siempre es así, pero sí de forma genérica. La historia es que tenemos que darle la vuelta. Necesitamos crear vínculos de confianza donde los menores y las menores sientan la seguridad de que vamos a cuidarles, vamos a acompañarles, que vamos a intentar pues que no se den tantos porrazos como nos hemos dado nosotros y nosotras y nada, pues el tema de las redes a mí me causa muchísimo miedo, me produce también muchísima frustración, soy muy consciente de la que estamos liando y creo que no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Esto también nos vamos a dar cuenta pues cuando estos jóvenes y estas jóvenes lleguen a la edad adulta y veamos cómo gestionan, ¿no?, las historias. Entonces, bueno, tienen muchas cosas positivas, un buen uso siempre podría ser productivo. Hoy me estáis escuchando a mí desde vuestras casas y eso tampoco se consigue, bueno, pues sin esos medios, ¿no? Pero
tenemos que aprender, como todo, pues a tener perspectiva crítica, que las personas lo usen con una responsabilidad y nada, a ver qué nos depara el futuro.